Esta semana salió en distintos medios una noticia sobre un contagio de HIV entre dos mujeres por transmisión sexual. Supuestamente es un caso muy extraño, es el primero, según estos medios. Y bueno, para saber bien de qué se trata todo esto, estaba con nosotros Alcira González, del área de VIH-Sida de Vox, Asociación Civil. Alcira González, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué se sabe de este caso? Bueno, este caso en realidad ocurre en Estados Unidos, por lo que hemos leído, y es una información que viene a partir del mismo Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que es el que emite todo tipo de información acerca de nuevas investigaciones, todo lo que tenga que ver con cuestiones relacionadas al VIH-Sida. Y en este caso en particular, que no tenemos demasiados detalles, pero sí lo que hemos podido leer es que es un caso de una pareja de mujeres que estaban conviviendo desde el año 2009 aproximadamente, donde una de ellas ya vivía con VIH desde anteriormente, y que no recuerdo bien si dice que fue diagnosticada ese año o comienza el tratamiento, creo, antirretroviral ese año. Sí. O sea que es el diagnóstico y en consecuencia casi inmediatamente comienza el tratamiento, pero en el 2010 lo abandona, cosa que, bueno, ahí está un poco, creo, la clave, la cuestión también de por qué puede haberse dado la transmisión. Bueno, son todas hipótesis, ¿no es cierto? Claro. Porque en realidad... Bueno, pero ¿qué sucedería cuando ella deja el tratamiento antirretroviral? Ahí voy, pero ahora hablamos de eso, pero precisamente se dio la situación de que la otra chica, la otra pareja, que aparentemente, por lo visto estaba sana, o sea, libre de VIH, se infectó. Entonces, aparentemente, según no aclaran bien qué tipo de estudios hacen, pero es un estudio genético. Sí, que determinan que hay un 98% de coincidencia. De coincidencia con el virus de la primera mujer, ¿no es cierto? Entonces, esto llevaría a la conclusión de que se ha infectado de ella, ¿no es cierto?, de su pareja. Entonces, dos o tres cosas que son interesantes, una creo que es una de las fundamentales tal vez por las que se ha dado, porque hay mucho mito en relación al tema del sexo entre mujeres y de las posibilidades de transmitirse las infecciones de transmisión sexual y cuáles, porque pero es no tan todas... extraño, como dice la nota, dice extraño caso de contagio. ¿Por qué es tan extraño? En el sexo oral no hay, por ejemplo, posibilidades de contagiarse. Exactamente. En este caso ellas habían, confiesan que, por ejemplo, mantenían relaciones sexuales durante el periodo menstrual, ambas. Y además, utilizaban juguetes para penetrar también. Entonces, en este caso, muchas veces lo que nosotros decimos a lo largo de los años es esta cuestión de prevenir en lo que tiene que ver con higienizar siempre los juguetes a la hora de utilizarlos, porque teniendo en cuenta que los fluidos que pueden transmitir el virus humanos son la sangre, en el caso del varón el semen y en el caso de la mujer el flujo vaginal, si hay flujo, en este caso contaminado, entonces en un juguete mal higienizado, o digamos en un momento de prácticas sexuales orales durante el periodo menstrual, hay muchísimas más probabilidades tal vez de que esto ocurra, o que sea que la transmisión se pueda dar. Pero además a esto sumado, lo que vos me preguntabas antes, la cuestión fundamentalmente de que quien inicia tratamiento antirretroviral tiene muy buenas chances, casi no les digo inmediatamente, pero entre 2 y 3 meses, de bajar la carga viral, o sea, la cantidad de virus en sangre, a valores indetectables, que es lo que siempre se espera, y mantener esos valores casi indetectables o niveles muy bajos. Que hace que en última instancia sean más difíciles de transmitir. Claro, entonces esto hace no solamente en sangre, sino también los demás fluidos. Entonces esto hace que sea prácticamente, no les digo imposible, pero muy, muy difícil transmitir el virus cuando no se utilizan preservativos, porque además siempre teniendo en cuenta que si utilizamos, en el caso de las mujeres, el preservativo cortado, que muchas veces hace de barrera, que en algún la barrera de látex, que dice. La barrera de látex, en el caso de las
relaciones entre varones y mujeres, o entre varones, el preservativo que llamamos masculino, entre comillas, que no es masculino para nosotros, es según como lo usemos, es masculino o no. Claro. Por supuesto que si lo usamos correctamente nunca vamos a correr ningún riesgo, pero estamos hablando del caso en que hubiera, digamos, prácticas sexuales inseguras, claro, sin preservativo. Entonces, en este caso, sumado a que esta señora, esta chica, abandona el tratamiento, lo más probable es que el nivel de carga viral haya aumentado mucho en poco tiempo, y esto haya hecho también que hubiera muchísimas más posibilidades de que la transmisión se diera. En cualquiera de estas situaciones, les digo yo, un poco negligentes podríamos llamar, o de descuido, en las cuales a lo mejor a través de un juguete no totalmente higienizado, o en una práctica durante un periodo menstrual, con esa sangre del periodo menstrual podría haber ingresado al organismo de la otra mujer, ¿no? Eso en el caso de que la persona que está infectada sepa que está infectada. Ahora, claro, en el caso de no saber que uno está infectado, ¿cuáles son las medidas básicas de protección que tenemos que tener a la hora de tener una relación sexual de cualquier tipo, digamos? Bueno, siempre la primera, y hasta el momento, después de más de 30 años de la epidemia, podemos seguir diciendo que es la medida por excelencia, el preservativo. Digamos, no hay otra. O sea, el preservativo, y al inicio de una relación siempre está esta sugerencia, esta recomendación, hacerse el test. Claro. Testearse seguido también es otra manera, porque muchas veces... ¿Cuánto es seguido? Seguido es al menos una vez al año, y en personas que saben o tienen conciencia de que van a tener sexo inseguro, o de que tienen dificultades para mantener relaciones en las cuales el preservativo esté presente, testearse más de una vez al año. Porque en esos casos, bueno, muchas veces, digamos, la prevención es superada por la situación de que a lo mejor la transmisión se ha producido, y eso, lo importante en estos casos es saberlo lo antes posible, a través de un test. Alcira, el tema del sexo oral, por ejemplo, porque se utiliza preservativo para una relación sexual con penetración. ¿Qué pasa en el sexo oral? Porque mucha gente también la recomendación está siempre de utilizarlo también para la práctica de sexo oral. Porque siempre lo que hay que tener en cuenta es que quien pone la boca es quien se expone al virus. No solamente, bueno, si vamos a hablar en sentido más amplio, no solamente al VIH, a cualquier otra infección de transmisión sexual, ¿no? Pero en este caso, hablando específicamente del VIH, quien pone la boca es quien se expone. Entonces, en este caso, bueno, siempre otra de las cosas que recomendamos es no ingerir el semen en ninguna circunstancia, porque si bien es cierto que es muy difícil que el ingreso del semen por vía bucal, o sea, por boca, realmente ingrese a las células sanguíneas y demás, tampoco es que se conoce tanto como para decir que esto no puede ocurrir. Sí, es una conducta de riesgo, digamos. Es una conducta de riesgo. Y de hecho hay un dato importante con respecto al sexo oral, y es que hasta el año 2001 aproximadamente no se conocían casos declarados de personas que se hubieran infectado únicamente por sexo oral, o sea, únicamente manteniendo prácticas de sexo oral. Entonces se hablaba como de la hipótesis de que podía ser una situación riesgosa, pero no se conocía hasta dónde podía llegar a serlo. Y a partir de este momento que se comenzaron a hacer estudios donde, bueno, se probó con parejas, fundamentalmente de varones, la posibilidad de que pudieran, solamente teniendo prácticas de sexo oral, uno de ellos infectado y el otro no, infectarse, y esto ocurrió, evidentemente esto es posible. Claro. Entonces hoy se puede comprobar que esto es así. Dos dudas, VIH y SIDA. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Y contagio y transmisión. Bien. También, ¿cuál sería la forma correcta de decirlo y por qué? Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es el que, bueno, en algún momento de la historia de la epidemia, que comenzó en los 80, se aisló y se pudo conocer, más o menos a mediados de los 80 se pudo conocer cómo era el virus, digamos, cómo estaba compuesto, cómo era su mecanismo celular, digamos, y también cómo actuaba en el organismo. Y se llamó así, virus de inmunodeficiencia humana, porque solamente lo podemos tener los humanos.
no existe en otras especies animales. Y el SIDA es el conjunto de síntomas y signos donde podemos comprobar una infección por VIH avanzada, o sea, cuando evidentemente el sistema inmunológico se ha deteriorado lo suficiente a causa del accionar del virus como para hacer que otras enfermedades puedan aparecer en el organismo, oportunistas que llamamos generalmente, o marcadoras, que no tienen que ver en sí con el SIDA, que puede ser una neumonía, puede ser una toxoplasmosis. Con la baja de defensas tendría que ver. Exactamente, tiene que ver con la baja de defensas, son enfermedades que ya existían desde antes, y bueno, y que pueden causar la muerte. Claro. ¿Y contagio y transmisión? Bueno, y contagio y transmisión, en realidad, en este caso, lo correcto sería hablar exclusivamente de transmisión. Porque el contagio tiene que ver con el contacto. Y si habláramos de contacto, podríamos pensar que por contactarnos con una persona o por estar en un lugar donde hay una persona con VIH y que tose y demás, podríamos, por ejemplo, nosotros infectarnos por VIH. No en un principio se creía de esa manera, cuando todavía no se conocía. Exactamente, sí. Y inclusive había todo un mito, apareció todo un mito en relación a, digamos, la manera de comportarse frente a una persona con VIH, en el sentido, por ejemplo, dentro de las costumbres argentinas nuestras, o sea, no compartir un mate, por ejemplo, o no compartir toallas, o no besarse, o, digamos, o no compartir elementos de aseo personal, que desde ya que no se debe compartir nunca, claro. Digamos. Todo esto es falso desde ya. La única manera en que uno puede infectarse por VIH es teniendo relaciones sexuales con una persona que tiene VIH y no tomando las precauciones del caso, que serían el uso del preservativo, la barrera de látex, en el caso de que fueran dos mujeres, como lo hemos podido comprobar ahora que también puede ocurrir, y que tal vez haya otros casos que no conocemos además en estas circunstancias. Y no solamente a través de las vías sexuales, sino también no compartiendo agujas en el caso de consumo de sustancias por vía endovenosa. Y por supuesto, en el caso de los profesionales de la salud, que muchas veces pueden tener algún tipo de accidente laboral punzocortante, tomar las medidas de bioseguridad requeridas para el caso inmediatamente, o sea, todo lo que ya está protocolizado en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, digo, para que quede claro, no es la diferencia entre contacto y transmisión tiene que ver de alguna manera con la profundidad del contacto, valga la contradicción de todo este rollo, entre las dos personas, digo, con una tos, con un compartir una bombilla, no hay forma, tiene que ser algo de mayor, no sé, profundidad, por decirlo de alguna manera. Sí, de mayor profundidad, pero dentro de las prácticas ya conocidas. Claro. O sea, una relación sexual sin preservativo donde haya habido ingreso de semen en el organismo de la otra persona, de semen contaminado o de flujo vaginal contaminado, o que haya habido ingreso de sangre. En el otro organismo. Ningún tipo de otra, digamos, contacto humano va a generar una transmisión. Chau. Ningún tipo de contacto humano va a generar la transmisión del VIH, y por eso no hablamos de contagio, porque si no la idea se generaliza en esto de pensar, bueno, todos nos podemos contagiar, y de contagiarnos nos contagiamos una gripe a lo mejor, pero no del, exactamente, no del VIH. Los tratamientos que se están haciendo en estos momentos hacen que las personas que tengan el virus puedan estar sin síntomas toda su vida. Es así, ¿no? Es así. Digamos, se han ensayado desde los años 90 muchas drogas de distinta clase, y ya muchas, se han sido aprobadas por los organismos pertinentes de cada país, han sido, sobre todo de los países desarrollados, y y han sido patentadas y se han comprado, porque no se distribuyen gratuitamente desde los laboratorios, porque los laboratorios sí hacen un gran buen negocio con todo esto. Pero sí hay estados que tienen garantizados los tratamientos o el acceso a los tratamientos para todos los habitantes de su país que los requieran. En el caso de la Argentina es así. Y las drogas que existen hoy, son muchas, digamos, es un número, una cantidad limitada de drogas, no son innumerables, pero sí son muy eficientes. Lo que se ha logrado en estos últimos años es que la cantidad de pastillas sea cada vez más reducida. Por lo tanto, una persona con un esquema de 2 o 3 pastillas por día puede estar muy bien. Y es la combinación en general entre 3 y 4 drogas que hacen un efecto permanente en el organismo, ¿no es cierto? Para mantener a raya al virus diariamente, digamos.
Claro. Ajá. Tenemos una pregunta de un oyente que dice, si tocas sangre contaminada y tenés alguna herida, por más chica que sea, ¿qué pasa? No, digamos, eso, descartémoslo porque Otro en realidad es un mito. Podemos tocar la sangre, o sea, uno a veces toca sangre accidentalmente y no sabe si puede estar contaminada o no. O sea, generalmente estos accidentes, si se dan, uno no sabe si realmente esa sangre puede tener VIH o no. En el caso de tocar sangre no pasa absolutamente nada. Tendría Aunque que uno tenga una herida. Si uno tiene una herida, tendría que ser una herida abierta, sangrante, y haber ingresado una importante cantidad de sangre contaminada a esa herida. Claro. Es la forma en que podría haberse infectado. O sea, Por nunca eso, en la superficialidad. nunca en la superficialidad. Por eso es que sí es muy efectiva la transmisión en el caso en que se comparta una aguja. Claro. Porque de una aguja de alguien que tiene VIH y la, digamos, en el paso de un torrente sanguíneo a otro, digamos, en y ese si caso. es inmediato, porque además esa sangre que si se seca en unos minutos, eso tampoco tiene Ajá. ningún efecto. Ah. O sea, tiene que ser inmediato, tiene que ser dentro del minuto, digamos, que esto ocurre. Entonces, en ese caso, es por eso es que decimos que es muy efectiva la transmisión en esas situaciones. Antes- De hecho, muchas personas se han infectado así, ¿no? Claro. Antes mencionabas el hacerse un análisis periódicamente. Sabemos que a veces tiene una carga de vergüenza ir a hacer un análisis de VIH o que uno quiere que no se sepa quién es uno. ¿Cómo es el Bueno, mecanismo y a dónde lo podemos ir a hacer? Les cuento que nosotros desde el año 90 tenemos una ley nacional de SIDA en la Argentina y por lo tanto esta ley, entre otras cosas, que es bastante progresista para esa época y para la actual también, ha establecido, digamos, una manera, una forma en la cual deben realizarse los análisis y cómo deben, digamos, comportarse tanto los profesionales de la salud como quienes van a manipular datos de personas que se conoce que están infectadas. Entonces, desde ya es fundamental tener en cuenta que los test y todo lo que se maneja en este sentido son anónimos, o sea que el Ajá. anonimato es algo fundamental. El test es voluntario, por supuesto, o sea que se lo hace quien desea hacerlo. Nadie puede ser obligado a realizarse el test de VIH. Ni ningún organismo, ni Fuerza Armada, ni policía, ni empleo, ni eso. nadie puede obligar a ninguna persona a hacerse el test, y menos, por supuesto, conocer el resultado Claro. por parte de terceros de ese test. Y confidencial, o sea que se puede realizar en un ámbito lo suficientemente privado como para que quien recibe y atiende a una persona que quiere realizarse el test pueda brindarle esta confianza de que pueda decir lo que desee y que quede dentro de ese ámbito privado lo que ha comentado. ¿Y a dónde vamos a hacerlo? Bueno, nosotros desde hace muchos años, desde el 2001, lo realizamos en Vox, en la organización Vox. Momentáneamente estamos con un problemita de falta de extraccionistas, así que desde aquí solicitamos a quien sepa sacar sangre, porque realizamos el test sacamos una pequeña cantidad de sangre y mandamos a analizar al Centro de Tecnología en Salud Pública y a la semana entregamos el resultado. Quien quiera, en este momento tenemos las puertas abiertas para recibir, porque estamos sin extraccionistas. ¿A dónde deberían mandar el mail? Bueno, el mail currículum? con sus datos y, digamos, la disponibilidad horaria. En realidad necesitamos 2 horas en la semana, por la tarde, si es temprano mejor. A voxrosario@gmail.com. boxrosario@gmail.com. De corta OX Rosario, todo junto, @gmail.com, exactamente. Bueno, y si no, que busquen Vox en Google, Vox Rosario, y Claro. se acerquen, pero bueno, desde ya que estamos... También tenemos la página de Vox, que es Vox Argentina, voxargentina.org, así es. Bueno, ahora lo publicamos, Lo estamos publicando, sí. en Facebook, para que todos los que estén escuchando puedan ingresar ahí. Con uno nomás que... Bueno, tenemos Alcida, a uno. te agradecemos mucho la presencia acá. Seguramente vamos a estar en contacto más adelante, nos volveremos a comunicar. Recordamos que vos estás en el área de VIH-Sida de Vox Asociación Civil, ¿es así? Justamente haciendo el test de VIH. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces con más música y nos vemos en un ratito.